Vamos a comenzar con la cadenita básica, base para poder sobre ella empezar cualquier tejido. Para eso lo que vamos a hacer es un nudo corredizo. Hay varias formas de hacer el nudo corredizo, ¿sí? Yo la hago directamente en la aguja. Lo que hago es tomo la aguja y coloco el hilo de esta forma, con una colita más cortita hacia afuera y con la larga, ¿sí? La que va al ovillo hacia mí, de esta forma. Lo que hago después es invierto el orden haciendo una torsión, o sea, el que está atrás pasa adelante y el que está adelante pasa atrás. Con eso genero una lazada en la aguja y ahora lo que hago es monto el hilo largo, el que está atrás encima de la aguja, y lo hago pasar por adentro de esa lazadita y ahí ajusto. De esta forma entonces puedo comenzar a hacer la hilera de cadenas. Otra forma de hacer este nudo corredizo es coloco la lana sobre la mesada, sobre la mesa de trabajo, y lo que hago, voy a formar una letra P de esta forma. ¿Ven? Ahora por este anillito que tengo voy a pasar esta lanita, o sea que pasa por debajo, levanto, paso por debajo y lo agarro y tiro, y de esta forma se forma el nudo corredizo y es la primer lazadita que voy a colocar en la aguja. Hay otras formas también de hacer este nudo corredizo, pero me parece que esta es como las más claras que les voy a enseñar. Bueno, para hacer la cadena base lo que hacen es, tenemos la colita corta hacia nosotros y la hebra que va hacia el ovillo hacia atrás. Yo la agarro de esta forma, pero eso es a gusto de ustedes. Después pueden buscar la mejor manera de hacerlas. Entonces, voy a montar el hilo en la aguja, siempre en este orden, de afuera hacia mí. Y voy a pasar esa lazadita por adentro de la que tengo en la aguja. Y ahí se forma mi primer cadena. Voy a seguir haciendo lo mismo. Tomo hebra y paso por la lazada. Este paso es muy importante que no lo hagan muy apretado, esta lazada, ¿sí? Más bien sueltita. Entonces hay que practicar para lograr la tensión adecuada. Y así van a ir haciendo las cadenas que necesiten. De esta forma van pasando, ven que es sueltito. Yo en este caso lo que hago es muevo la aguja para enlazar, pero hay gente que hace esto y también dejan la aguja quieta y lo que hacen es mueven la hebra para encima de la aguja. Bueno, una vez que tienen la cadena base, vamos a comenzar a trabajar el siguiente punto, que es el medio punto. También le dicen punto bajo. Y para poder comenzar a tejer, ese medio punto tiene una altura de una cadena. Por lo tanto, yo voy a hacer una cadena más y voy a comenzar a tejer en la segunda cadena, comenzando desde la aguja. La lazada que tenemos en la aguja, esa no se cuenta. Nunca se cuenta. Este no es un punto el que está en la aguja. Entonces, para contar, empezamos a contar a partir de esta. 1, 2, y voy a pinchar en la cadena y voy a hacer lo mismo. Traigo hebra y una vez que tengo las dos lazadas en la aguja, voy a tomar hebra de nuevo y la voy a pasar a través de los dos puntos. Voy a la siguiente, primero pincho en la cadena, después tomo la hebra, la paso hacia adelante, me quedan dos lazadas en la aguja. Ahora voy a tomar hebra de nuevo y esa hebra la voy a pasar a través de los dos aritos que tengo en la aguja. Vamos de nuevo, pincho, traigo hebra hacia nosotros, enlazo, ¿sí? Tomo hebra de nuevo y paso a través de los dos. Esto es el medio punto. Cuando comenzamos a tejer sobre las cadenas de base,
tienen que tener cuidado de que estas cadenas no se tuerzan, no hagan esto. Entonces siempre traten de que queden parejitas, ¿sí? Siempre en la misma dirección. Y pinchar en la cadena, si ustedes observan, tienen dos opciones. O pinchan por encima de esta hebra que atraviesa en el centro o pinchan por debajo. Siempre pinchen, es lo mismo, pinchen por donde pinchen, donde les quede más cómodo, pero siempre háganlo en el mismo lugar cuando estamos tejiendo sobre la misma cadena, para que les quede prolijo el tejido. Entonces, pincho en la cadena, traigo hebra, enlazo hebra, tomo hebra y saco por las dos. Esto es lo que sería el medio punto o punto bajo. Voy a continuar tejiendo todas las cadenas hasta el final y les voy a mostrar ahora la siguiente vuelta, cómo van a tejer medio punto encima de medio punto, porque por ahora estamos tejiendo sobre la cadena base. Bueno, y ahora voy a la última, no se olviden de tejer en esa última y nos queda la primera hilera de medio punto o punto bajo. Para tejer ahora en el siguiente sentido, nosotros siempre tejemos de derecha a izquierda, por lo tanto tengo que dar vuelta al tejido. Voy a subir con una cadena, o sea, voy a hacer una cadena más que me da altura para poder comenzar a tejer en el primer punto que tengo aquí. Entonces giro el tejido y ahora voy a pinchar en el agujerito que me queda entre medio de los puntos que hice en la hilera anterior. Si ustedes observan el tejido, tenemos el nudo que forma del revés ese medio punto y entre medio tenemos unos espacios. En estos espacios es que vamos a pinchar la aguja para tejer la siguiente hilera. Ahí. Y vuelvo a hacer medio punto. Al comienzo les cuesta más porque no tienen de dónde agarrarse en el tejido cuando recién están empezando, porque el tejido todavía no creció mucho, entonces, pero es importante que tomen el tejido para que no quede suelto con los otros dedos que no están usando de la palma de la mano y acá, para que nos queden más parejos y más firmes y lograr siempre la misma tensión cuando estamos tejiendo. Y ahí está el último. Recuerden hacer en el último punto también, al comienzo, si se entreveran, si se mezclan, podemos colocar un marcador en el primer punto. Entonces, voy a dar vuelta ahora. Hago una cadena, giro el tejido y voy a comenzar a tejer en el primer espacio. ¿Ven claramente los espacios? Del lado de arriba, si ustedes observan, se forma una espiga. Bueno, voy a tratar de pinchar a través de las dos espigas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al primero y volvemos a hacer un medio punto. Lo que les decía es que pueden marcar este primer medio punto con un marcador para no tener problemas de a la vuelta saber dónde tienen que hacer el último. En este caso, el último de esta vuelta es este, y van a tener que tejer ahí el último medio punto. Entonces continuamos tejiendo hileras de medio punto de esta forma. Si no ven bien dónde tejer, pueden abrir el tejido, enseguida se les forma ahí el espacio que tienen entre medio de los puntos y allí
es donde van a pinchar para hacer la hilera de medio punto. Bueno, llegamos al final, acá también tenemos que hacer un medio punto, ¿sí? Después sacan el marcador y lo vuelven a colocar en el primer punto de la hilera anterior. Hago una cadena, giro el tejido, voy a hacer ahí el primer medio punto y ahí voy a colocar el marcador. De esta forma se garantizan que no perder ningún punto en el camino. Los errores en general se cometen ahí, en los últimos puntos que nos olvidamos de tejer. Y bueno, así va a quedar entonces el medio punto o punto bajo.